real con un diagnóstico de un quiste de colédoco gigante y nos sirve muy bien para poder observar los límites retroperitoneales. Una vez que los ubicamos con el límite de la animación, si observamos con detenimiento, podemos observar claramente cómo se puede delimitar la fascia del el retroperitoneo parietal, el retroperitoneo, la fascia posterior, que es la parte hiperintensa, lineal y delgada, e incluso podemos delimitar la fascia lateroconal, que es la unión de las fascias perirrenales anterior y posterior. Aquí podemos observar la fascia perirrenal anterior, la fascia perirrenal posterior y su unión para formar la fascia lateroconal. Una vez más, marcado con una animación el espacio de los grandes vasos y el espacio del psoas. En este esquema de una reconstrucción coronal, igualmente en un paciente real por resonancia magnética potenciada en T2, podemos observar el riñón en su aspecto más longitudinal, donde la flecha nos señala el espacio perirrenal. La flecha verde asimismo nos está señalando la porción más anterior y el espacio pararrenal posterior. Aquí igualmente podemos observar el espacio retroperitoneal prerrenal o pararrenal anterior, el cual contiene el colon tanto ascendente como descendente, el espacio perirrenal, el espacio pararrenal posterior, y señalado con este pequeño rombo podemos ver el espacio perirrenal y la unión de los dos espacios, pararrenal anterior y posterior, en una sección donde ya no se encuentra el espacio perirrenal. De hecho, si ponemos atención en esta imagen, en esta tomografía, podemos observar una línea hiperdensa que señala la división del espacio perirrenal y posteriormente, de forma muy delgada, una línea que nos señala la unión de las fascias perirrenales anterior y posterior, en sentido caudal, la cual llega hasta la pelvis. El espacio pararrenal anterior, ya comentamos sus límites y debemos recordar también su contenido. El contenido se va a integrar por el páncreas, por la segunda porción del duodeno, el colon ascendente y el descendente. En esta tomografía abdominal transversal contrastada, igualmente se dibujaron los límites del espacio pararrenal anterior con su contenido normal. Podemos observar aquí en las porciones transversas del colon ascendente y descendente y una porción del duodeno. Igualmente en este esquema están marcados, resaltados en amarillo, estas porciones. El espacio perirrenal es muy importante cuando tratamos de él anatómicamente entender el concepto del cono renal. Este esquema intenté hacérselos más agradable a la vista para que pudieran entender fácilmente. De él fueron removidos los dos riñones, el páncreas, el duodeno y el colon. Podemos observar que la fascia renal anterior, que está marcada o resaltada con color amarillo, se extiende desde la corredera parietocólica derecha hasta la corredera parietocólica izquierda. Cubre los dos riñones, la vena cava inferior y la aorta. En el lado derecho se va a fundir con el peritoneo parietal para formar el ligamento coronario inferior, en esta parte. Mientras que en el lado izquierdo se va a extender y se va a fundir directamente con la fascia diafragmática izquierda. La fascia renal posterior va a ser visible a través de este esquema y es aquí donde podemos notar la forma de un cono cerrado, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, que va a quedar entre ambas caras de la fascia renal y la inclinación que tiene en sentido lateral y superior.
En términos generales, pues los espacios perirrenales no van a tener una comunicación entre ellos. Sin embargo, cuando hay alguna condición de enfermedad y aumenta la presión en el interior de estos dos pequeños espacios, pues lo primero que va a suceder es que va a distenderse y esto puede ocasionar la ruptura de la fascia renal anterior. Una vez que se rompe la fascia renal anterior, esto puede hacer que se comunique el hilio renal y más raramente que se disemine hasta el peritoneo. Aquí están marcados con el esquema los conos renales. También es importante que conozcamos que a través de estos conos renales, no directamente a través de sus cilios, sino aproximadamente a nivel de L3 y de L5, hay una comunicación potencial o un espacio potencial que comunica con el plano retromesentérico. El plano retromesentérico no es otra cosa más que un espacio potencial en medio de las dos fascias que embriológicamente tienen distintos puntos de fusión, es algo muy variable. Entonces, si esta fusión no es lo suficientemente compacta y existe una colección en los espacios perirrenales, esta colección puede disecarla a través de ese plano potencial y quedarse en el espacio o en el plano retromesentérico y así conectar la línea media que originalmente a través de estos dos espacios perirrenales no es posible. Más raramente puede conectarse por medio de una unión que haya entre los cilios renales, sin embargo, lo más frecuente es que se conecte a través del plano retromesentérico. Hay que recordar que el espacio perirrenal pues contiene a los riñones, contiene la pelvis y la porción inicial del uréter o el uréter proximal, contendrá también las glándulas adrenales, vasos linfáticos y grasa perirrenal. Es frecuente que en este espacio se presenten alteraciones como hemorragias, infecciones, inflamación y algunos tumores, principalmente serán de origen renal, aunque también pues tenemos ahí los tumores de origen adrenal. Este espacio se va a dividir de forma inconstante y variable por algunos puentes que también se llaman septos de Kuning, y a menudo estos van a ocasionar la compartimentación de algunas colecciones. Esto va a diferenciar algunas veces el diagnóstico diferencial con las colecciones subcapsulares del riñón. Voy a ponerles un esquema que nos muestra la formación de este espacio, el espacio perirrenal. Si observamos la imagen superior, podemos ver que fundamentalmente en la vida embrionaria el abdomen está dividido tanto en el peritoneo como en el retroperitoneo, cuyo contenido principal será grasa. La grasa está representada por el color rosa. Y el metanefros o los primordios renales se encontrarán en la porción más distal o más caudal del espacio retroperitoneal. Conforme van avanzando las semanas y el crecimiento inútero, estos riñones irán ascendiendo hasta colocarse en su posición original, fundiendo una parte de las fascias en sentido anterior y en sentido posterior, lo cual delimitará básicamente los tres espacios retroperitoneales principales de los cuales hemos estado hablando, con los órganos que corresponden en el plano anterior y fundamentalmente contenido graso en el plano posterior. También en esta imagen podemos observar por qué adopta, debido a ese ascenso y de forma bilateral, la forma de cono en ese espacio perirrenal. Asimismo, podemos observar que la fascia anterior y la fascia posterior del espacio perirrenal se funden entre sí y tienen grados de fusión variable con el peritoneo anterior. Entonces, esta fusión variable de la fascia lateroconal con el peritoneo anterior también explica por qué algunas colecciones perirrenales o en los planos potenciales que están alrededor del espacio perirrenal pueden comunicarse hacia el peritoneo parietal y como tal a los recesos intraperitoneales. Aquí vemos una vez más, con forma esquemática en dos imágenes de pacientes reales, el concepto del cono renal o la forma que adopta el espacio perirrenal.
Y ya vamos a hablar un poquito de la cuestión de las fascias. La fascia renal, pues básicamente va a ser tejido conjuntivo elástico y denso, y el grosor va a ser variable de 1 a 3 milímetros máximo. Es importante reconocer que la fascia perirenal se divide fundamentalmente en dos porciones. La parte anterior recibe el nombre de fascia de Gerota, debido al anatomista romano Dimitri Gerota que la estudió, y la fascia posterior se nombra en honor al anatomista austrohúngaro Emil Zucker-Kandel. Es importante que veamos la escritura correcta de este nombre, ya que a veces la he escuchado y la he leído como Zuckerland o Zuckerkland. Sin embargo, es importante que no perdamos la ortografía original de su apellido, Zucker-Kandel. La fascia posterior básicamente tendrá dos capas que se funden entre ellas para formar una única fascia y posteriormente se funden con una tercera de la fascia de Gerota para formar la lateroconal. Esto explica por qué en la fascia perirenal anterior no suele disecarse y no suele tener colecciones en medio de ella o planos potenciales, y en la fascia posterior o de Zucker-Kandel sí existe ese plano potencial y la podemos ver disecada y extenderse hacia la parte anterior. Entre las fascias y el riñón distribuidas en el tejido adiposo perirenal, pues vamos a encontrar tabiques normales de tejido conectivo, los cuales son septos fibrosos llamados septos de Kuning. Los septos de Kuning se dividirán básicamente en tres tipos, siendo los tipo 1 marcados con color azul, aquellos que van a unir la cápsula renal con las fascias renales, tanto anterior como posterior, y tienen una orientación perpendicular. Los tipo 2 están adheridos a la cápsula renal y tendrán un trayecto paralelo a la misma, están marcados o esquematizados con color rosa. Y por último, los tipo 3. Estos unirán la fascia renal anterior con la fascia posterior. Los tipo 3 son los más variables y aún así, entre persona a persona, esto cambia. Es decir, hay variaciones importantes en la distribución de estos septos en todos los seres humanos. Bueno, el espacio pararrenal posterior está constituido, como comentábamos, por la fascia renal posterior, la fascia transversal, y se continuará como grasa de la pared abdominal. Fundamentalmente, recordemos que su contenido es grasa retroperitoneal. Sin embargo, también puede ser asiento de tumores que tienen origen precisamente en tejido adiposo. Aquí lo marco con dos pequeñas animaciones de color amarillo posterior a los riñones y a la altura del músculo cuadrado lumbar. En este esquema, que fue obtenido a partir de una tomografía de abdomen transversal contrastada, se usan algunas referencias que pueden ayudar a clarificar los límites anatómicos del retroperitoneo. En el caso del plano pararrenal posterior, podemos observar que se encuentra en el mismo plano, como les comentaba, del músculo cuadrado lumbar. Está marcado con el número 3, mientras que el espacio perirenal se va a encontrar inmediatamente por arriba de él y medial al espacio del psoas. Sin embargo, pues está separado por la fascia de este músculo. Pasando al espacio del psoas, la inserción del músculo psoas se va a dirigir desde las apófisis transversas desde T12 hasta L5 y se va a extender desde L5 a S2, uniéndose con el músculo ilíaco hasta poder insertarse en un tendón conjunto a nivel del trocánter menor del fémur. Su función es ser el flexor del esqueleto axial. Básicamente es el que nos da la flexión de todo el esqueleto y la parte superior de los miembros inferiores. Su extremo superior pues nos va a contribuir a formar el ligamento arcuato y medial del diafragma, como podemos observar en esta imagen, formándonos lo que es el espacio retrocrural. Debajo de este arco tiene una relación anatómica con el mediastino posterior, o más bien por arriba de este arco tiene una relación con el mediastino posterior. Esto es importante porque esta comunicación
nos va a explicar la posibilidad de que se diseminen colecciones intratorácicas o infecciones de columna hacia el abdomen o viceversa de forma ascendente también. Lo más común pues es la diseminación de infecciones como la tuberculosis vertebral o conocida también como mal de Pot. Esta diseminación muchas veces se marca por sintomatología como el dolor en la cadera o a la deambulación, aunque el origen pudiera ser torácico. Hablando del espacio de los grandes vasos y del plano retromesentérico, tenemos que recordar en que está constituido básicamente su contenido por la aorta y por la vena cava inferior, y que se va a apoyar en los cuerpos vertebrales y de forma parcial en los músculos del psoas. No todos los autores lo van a considerar como un espacio independiente, sin embargo, nosotros en nuestra escuela sí lo vamos a considerar como un espacio independiente por la importancia que tiene, ya que la existencia de estas estructuras nos va a explicar también la diseminación de algunas colecciones y de algunos procesos de enfermedad. Los grandes vasos se van a rodear totalmente por tejido conectivo y van a estar separados por completo del espacio perirrenal en condiciones de un paciente sano. Como les comentaba aquí también, es importante recalcar, de acuerdo a la forma del espacio perirrenal, este pequeño vértice que continúa que se separa de los grandes vasos, es el que corresponde a la situación anatómica del hilio renal. No es lo más común, pero sí es posible que justo en este espacio haya rupturas en caso de colecciones y que pueda comunicar la línea media. Aquí vemos marcado con la animación en rojo el espacio de los grandes vasos. Hablando un poco más sobre la continuidad interfacial, lo que les había comentado que la fusión de las fascias es variable entre los individuos y se dan algunos casos en que no se funden por completo o incluso que de forma unilateral o bilateral lleguen a no unirse. Esto puede ocasionar estos planos de continuidad, permitiendo algunas variantes anatómicas normales, como por ejemplo en esta tomografía de abdomen transversal con contraste positivo, tanto intravenoso como oral. Observamos la posición retrorrenal del colon en el lado derecho, secundario a la separación de las dos láminas de la fascia renal posterior o la fascia de Zucker-Kandel, la cual no está unida adecuadamente y permite el paso completo del colon a una posición retrorrenal. Estas variantes anatómicas tienen importancia en los estudios de imagen, principalmente en el ultrasonido, ya que recordemos que de forma general vamos a tener abundante gas en colon y cuando queremos hacer una exploración renal, a veces no podemos observar el riñón de ninguna forma, ni con un abordaje anterior, lateral o posterior, y esto puede ser debido al paso del colon hacia la posición retrorrenal. Bueno, retomando la fascia perirrenal que se compone de varias láminas o de varias capas de mesenterio, estos espacios retroperitoneales o los espacios potenciales con frecuencia se disecan por colecciones de origen tanto renal como pancreático. De hecho, las pancreáticas son más comunes que las renales, aunque realmente pues, pueden tener origen en cualquier punto del retroperitoneo. Los planos principales que tenemos que conocer son el plano retromesentérico, el plano retrorrenal y el plano lateroconal. El plano retromesentérico se va a encontrar entre el espacio pararrenal anterior y el espacio perirrenal, y este plano pues va a cruzar la línea media. Aquí está un esquema del mismo. Es importante que lo identifiquen muy bien, ya que no es lo mismo que el espacio pararrenal anterior. Recordemos que este espacio en condiciones normales no existe y lo vamos a ver únicamente cuando hay colecciones en su interior. Y debemos identificar muy bien las diferencias entre el espacio pararrenal anterior y el perirrenal para poder distinguir cuando está disecado. Aún así, en estudios de imagen no siempre es fácil distinguirlo, pero si lo conocemos,
pues suele ser más fácil que lo podamos identificar en su momento. El otro plano más común es el retrorrenal, el cual está entre el espacio perirrenal y el espacio pararrenal posterior. Y este plano, a diferencia del retromesentérico, no cruzará la línea media porque se topará en la porción más medial con el espacio del psoas y el de los grandes vasos. También es importante que lo distingamos entre el espacio perirrenal y el pararrenal posterior y lo reconozcamos como un espacio potencial que en la normalidad no vamos a verlo. Y que sepamos que este se debe a la fusión incompleta o anómala de las dos fascias posteriores renales o de la fascia de Zucker-Kandel en sus dos láminas embriológicas. Continuando con el tema de colecciones retroperitoneales, pues el espacio pararrenal anterior es el más frecuente afectado en cuanto a estas entidades y hasta el 50% de las infecciones que afectan el retroperitoneo pues se encontrarán en este espacio. Esto debido a que en el espacio posterior o pararrenal posterior pues habrá fundamentalmente grasa, mientras que en el espacio anterior pues vamos a encontrar el colon y todos los órganos que ya comenté que son asiento de diferentes procesos. Aunque lo más común es la pancreatitis, pues también podemos encontrar otros padecimientos como afectación por diverticulitis, incluso por apendicitis aguda o úlceras, los traumatismos y la presencia de tumores. Algunas colecciones secundarias a procedimientos de nefrostomía pueden extenderse hacia el espacio perirrenal e incluso al pararrenal del lado derecho. Sin embargo, es raro que las colecciones de nefrostomía del lado derecho se pasen hacia el lado izquierdo debido a la proximidad de la localización duodenal. El duodeno hace una especie de barrera anatómica natural para la diseminación de estas colecciones. En esta imagen, que corresponde a una resonancia magnética en adquisición coronal y potenciada en T2 con supresión grasa, se trata de un paciente con diagnóstico final de pancreatitis aguda. Vamos a observar como datos positivos los recesos superior e inferior del saco menor, marcados con LSS y LSI, y vemos cómo la colección hiperintensa se ve como si estuviera dividida o distribuida en estos dos espacios. Esto es debido a la arteria gástrica izquierda, que va a separar estos dos recesos del saco menor, la cual está señalada ahí con una flecha, y también podemos observar la división que el foramen de Winslow provoca entre más bien la comunicación que el foramen de Winslow establece entre el saco menor y el receso subhepático. Esta imagen pues es relevante ya que podemos observar el líquido hiperintenso tanto en el espacio pararrenal anterior como en el saco menor. Y también podemos observar en él el ligamento hepatoduodenal, marcado con HDL, y el ligamento gastrohepático. Aquí está. El espacio perirrenal, lo más frecuente es que las colecciones sean causadas por etiología infecciosa. Estas frecuentemente pues ocasionarán abscesos. También podemos encontrar urinomas, hematomas y neoplasias, fundamentalmente de origen renal o de origen adrenal. Lo más común es que se acumule el volumen en la porción dorsolateral del polo inferior, es decir, que se extienda en sentido caudal, ya que hay una menor resistencia en ese punto y la fascia se puede distender en ese sentido por acción de la gravedad. En estas imágenes podemos encontrar, se trata de dos imágenes contrastadas de tomografía de adquisición transversal, donde observaremos la presencia de una colección líquida que es fundamentalmente hipodensa y se observa heterogénea en el espacio perirrenal izquierdo. Este paciente tiene diagnóstico final de urinoma y podemos observar en ella la heterogeneidad a expensas de numerosas imágenes lineales de grosor variable, a las cuales se corresponden con los septos de Kuning. Si bien la presencia de un urinoma
no es normal, debemos reconocer que estos septos no se trata de formaciones de fibrina o por alguna infección, sino que son parte de la anatomía normal. Simplemente con la presencia de la orina en un sitio anómalo pueden edematizarse y por eso adoptan diferentes grosores. En este ejemplo de tomografía abdominal contrastada con reconstrucción coronal, pues vamos a observar cómo se distiende el cono renal derecho y cómo puede llegar incluso hasta nivel de la cresta ilíaca. De hecho, la flecha señala justamente la fascia perirrenal que se extiende por arriba de la espina ilíaca superior. Y en la parte anterior podemos observar cómo se engrosa y cómo puede llegar hasta la región desnuda del hígado debido a esa distensión y cómo puede ejercer también efecto de volumen contra el mismo riñón desplazándolo en sentido cefálico. Las colecciones en el espacio pararrenal posterior, si bien son más raras, lo más frecuente es que pudiera existir hemorragia, gas o extravasación linfática. La presencia de gas, pues debido a la ruptura del intestino, lo más frecuente, pues el colon ya sea ascendente o descendente. En esta tomografía de abdomen, en la primera imagen que es de adquisición transversal en fase simple y en la segunda una reconstrucción coronal del mismo paciente, se trata de un paciente al que se le realizó un procedimiento de colonoscopía, el cual sufrió una perforación durante el mismo con una salida abrupta del gas intestinal. La presencia de este gas intestinal, de estas imágenes isodensas a gas, nos permite observar la delimitación y la distribución dentro del retroperitoneo. Es común que en los ojos sin experiencia para observar la anatomía normal pudiera pensar en un inicio que se trata todo de aire dentro del peritoneo. Sin embargo, aquí pues es evidente que el gas se encuentra en el espacio perirrenal y afectando y disecando las capas tanto del espacio pararrenal anterior como su distribución en el pararrenal posterior. En la imagen en reconstrucción coronal, pues podemos observar también el gas distribuido a lo largo de las porciones del esófago, de la aorta e incluso del psoas, pero por fuera de la fascia del mismo. El espacio del psoas fundamentalmente nos permitirá identificar o es asiento de abscesos y de hemorragias. La mayoría de las colecciones pues van a tener origen secundario a la propagación o a la diseminación de infecciones de origen en la columna vertebral o incluso epidurales. También vamos a tener colecciones con origen intestinal, como por ejemplo la enfermedad de Crohn, la diverticulitis complicada o la apendicitis del lado derecho. También podemos tener abscesos y hemorragias secundarios a perforación colónica e incluso de abscesos perirrenales. Cuando existe un absceso primario en el psoas, generalmente se van a causar por microorganismos como el Staphylococcus aureus, gram positivos o gram negativos mixtos. En esta tomografía de abdomen transversal en fase simple y en las reconstrucciones coronal y sagital contrastadas, podemos observar la presencia de una colección que se localiza en la porción proximal del psoas izquierdo, la cual tiene un borde regular, bien definido, de morfología ovalada, es hipodensa, y con la aplicación del medio de contraste vemos que hay un reforzamiento periférico de forma completa en relación a un absceso del psoas. En esta tomografía de abdomen transversal podemos observar las alteraciones de un paciente con perforación duodenal. Aquí podemos observar una disección secundaria del plano retromesentérico, está señalado con las letras RMP, donde prácticamente se respetó el espacio pararrenal anterior y el pararrenal posterior y el gas pasó completo al plano retromesentérico.
aunque también podemos observar que este gas va a atravesar la línea media y va a llegar hasta el plano retrorrenal. El plano retrorrenal está marcado con las letras RRP. Podemos observar también o ejemplificar con esta imagen que es posible la diseminación de la enfermedad desde el espacio pararrenal posterior hacia el espacio subcutáneo prácticamente. Esto se va a lograr debido a la disección del músculo cuadrado lumbar. Está señalado con una flecha blanca y justamente en este punto de debilidad del espacio pararrenal posterior con la unión del cuadrado lumbar, se trata de un espacio anatómico de debilidad, ya que no solo nos permite la diseminación del gas o de las colecciones, sino que también nos permite la diseminación de hemorragia o de las infecciones, especialmente en los cuadros de pancreatitis. Este es el origen del signo de Gray-Turner. Aquí hay una imagen más adelante para demostrarlo, que es una manifestación que encontramos frecuentemente en los pacientes con pancreatitis severa, que no es más que la diseminación de las colecciones peripancreáticas en el retroperitoneo y hasta el espacio pararrenal posterior y la piel, debido a la debilidad de este punto de la unión del espacio pararrenal posterior con el músculo cuadrado lumbar. Aquí podemos observar la diseminación, ejemplos de diseminación interfacial. La diseminación interfacial pues, nos va a permitir la comunicación entre el abdomen y la pelvis. En el lado derecho, recordemos que la fascia pararrenal anterior pues, va a delimitarse con el ligamento coronario inferior derecho y el área desnuda del hígado, mientras que en el izquierdo el plano retrorrenal se puede extender hacia el diafragma izquierdo, lo cual nos permite que se diseminen esas colecciones. En este ejemplo vemos una tomografía abdominal transversal contrastada a nivel del polo inferior del riñón izquierdo, donde podemos observar señalado con la flecha blanca un hematoma secundario a una ruptura aneurismática de la aorta en una paciente de 60 años. Este hematoma pues disecciona los planos interfaciales anterior y el posterior, a su vez señalados con las flechas blancas, y también va a seccionar la fascia lateroconal, lo que permite que la colección o el hematoma se expanda adentro de la fusión incompleta de esas dos fascias. Y también vemos un desplazamiento importante del riñón izquierdo en dirección anterior. El caso siguiente, pues es un caso similar donde vemos un hematoma que disecará los planos interfaciales anterior, posterior y lateroconal. Pasando al tema de linfadenopatías retroperitoneales, les quiero comentar sobre este médico, el doctor Melvin T. Koropkin, que fue pionero en el estudio de las adenopatías por medio de la tomografía computada. Este doctor publicó este artículo que les presento en 1981 en la revista Seminars in Röntgenology en la Universidad de Michigan y describe las diferencias entre la linfografía bipedal o la instilación directa de azul de metileno en las cadenas ganglionares y la llegada de la tomografía computada. De hecho, es el que establece la sensibilidad que tenía la tomografía en ese momento, en sus inicios, para estos fines, que compara más o menos con la linfografía bipedal del 77% versus del 66%, perdón, versus un 77 hasta un 83% de sensibilidad con la tomografía computada. A partir de los primeros estudios que el doctor Melvin Koropkin pudo realizar, pues hemos avanzado bastante en los estudios de tomografía para la identificación de adenopatías. El cuerpo humano tiene de 400 a 500 ganglios linfáticos, de los cuales debemos recordar que alrededor de unos 230 se encuentran en el retroperitoneo. Estos van a acompañar fundamentalmente a las estructuras vasculares y los vamos a nombrar e identificar de acuerdo a estas referencias. El espacio retrocrural
que comentábamos, que conecta el mediastino con el retroperitoneo, pues va a contener el paso de la aorta, del conducto torácico, de la vena ácigos, hemiácigos y de los ganglios linfáticos. Vamos a considerar patológicos o anormales a aquellos ganglios linfáticos que en esa situación anatómica sobrepasen los 6 milímetros de diámetro. Los ganglios paraórticos y los paracavos pues se van a extender hasta la bifurcación aórtica y se van a continuar con las cadenas ilíacas. Los ganglios lumbares son por mucho los más abundantes y se van a repartir básicamente en tres cadenas, tres cadenas prerraquídeas. Las cadenas laterales aórticas a nivel de la segunda vértebra lumbar pues son las más abundantes. Cerca del hilio renal vamos a considerar el tamaño máximo normal de 10 milímetros. Los ganglios de la pelvis van a continuarse con los ganglios ilíacos y aquí vamos a dar un poco más de margen de tamaño considerando normales hasta los 15 milímetros de diámetro, aunque si observamos comparado siempre con su contralateral, es decir, en forma simétrica, si hay una diferencia importante entre un lado y el otro, podemos considerar que esos ganglios no son normales o que se trata de una adenopatía precoz. Generalmente, pues vamos a considerar estos ganglios, tanto lumbares como ilíacos, la vía de extensión más frecuente de las neoplasias en la pelvis, ya sea de origen vesical, de la próstata o del cérvix. Aquí están los diámetros que les acabo de comentar para que los puedan tener y recordar en su momento, ya que son variables dependiendo del sitio en el que se encuentran. Estas dos imágenes de tomografía contrastada, estas dos tomografías contrastadas, tanto de forma intravenosa como de forma oral, nos permiten identificar con algunos colores los ganglios principales o más fáciles de establecer en el retroperitoneo. Vemos con amarillo los ganglios aórticos laterales, con verde están ejemplificados los retrocavales, con azul claro se ejemplifica el grupo interaortocaval, y algunos adyacentes al colon o pericólicos en color rosa y en azul oscuro los cólicos izquierdos. En la imagen del lado derecho podemos observar los aórticos laterales, retrocavales, cabales laterales, algunos preaórticos marcados en rojo y los precavales. Es importante que podamos conocer y estudiar e incluso identificar en estudios normales de forma frecuente estas cadenas ganglionares para que cuando nos topemos con casos anormales o con linfadenopatías las identifiquemos más fácilmente. ¿Cuáles son las causas más comunes del aumento del diámetro de los nodos linfáticos retroperitoneales? Pues podemos encontrar lo más frecuente infecciones como la tuberculosis, algunas otras condiciones inflamatorias como la sarcoidosis, entidades malignas o neoplásicas, todas aquellas que puedan diseminarse por vía linfática desde cualquier lugar, podemos encontrar crecimientos retroperitoneales, las leucemias y algunas condiciones más raras que no son neoplásicas van a cursar con adenopatías, como por ejemplo la enfermedad de Castleman. Como causas secundarias, pues vamos a encontrar la afectación de órganos adyacentes a dichas cadenas o que estén cercanos dentro del retroperitoneo, como por ejemplo en las enfermedades de las glándulas adrenales o del colon, ya sea ascendente o descendente, no necesariamente neoplásicas, pueden ocasionar la inflamación de estas cadenas ganglionares. Las linfadenopatías, primero vamos a hablar de las benignas. En pacientes con cirrosis, pues es común encontrar ganglios retroperitoneales benignos que se localizan en la región portal y en la región pericava. Y en algunas ocasiones en pacientes con infecciones por micobacterias, lo más común en nuestro medio pues es Mycobacterium tuberculosis, se presentarán adenopatías con imágenes hipodensas centrales en relación a necrosis. Este tipo de necrosis por tomografía pues no se puede distinguir de la necrosis en neoplasias, ya que la necrosis en las imágenes por micobacterias se trata de una necrosis de tipo caseoso. Entonces, esa es la razón por la cual la tuberculosis nos puede simular frecuentemente una neoplasia.
En esta tomografía abdominal transversal y contrastada en una paciente de 35 años, vamos a observar el crecimiento anormal de los ganglios linfáticos retroperitoneales a nivel del espacio de los grandes vasos y la línea media, los cuales también hay algunos intraperitoneales en la línea media, los cuales van a presentar lesiones puntiformes en su interior, amorfas e isodensas a calcio. Igualmente vamos a observar la presencia de líquido intraperitoneal escaso en relación a manifestaciones secundarias a tuberculosis. Debemos recordar esta enfermedad ya que se trata de una de las principales imitadoras o grandes imitadoras. En cuanto a la malignidad, vamos a considerar un ganglio sospechoso de malignidad todo aquel que sobrepase un diámetro transversal de más de 15 milímetros, es decir, un diámetro en su eje corto mayor a 15 milímetros, que ocasione la pérdida del contorno lateral normal de la aorta, ya sea que se encuentren únicos o en conglomerado. Como manifestaciones principales de adenopatías malignas, vamos a citar la linfadenopatía angioinmunoblástica, que es potencialmente maligna, y las francamente malignas como la enfermedad de Hodgkin, los linfomas no Hodgkin, las leucemias, la histiocytosis o incluso la enfermedad de Castleman, que puede considerarse maligna en sus variantes de mal pronóstico. Asimismo, vamos a englobar dentro de este rubro de malignidad todas aquellas enfermedades metastásicas. En esta tomografía transversal de abdomen contrastada, que corresponde a un varón de 72 años, podemos observar adenopatías metastásicas o crecimientos ganglionares metastásicos secundarios a carcinoma de colon. Vamos a observar también a nivel del psoas izquierdo el aumento de volumen con densidad heterogénea y que va a reforzar con el medio de contraste de forma igualmente nodular heterogénea, que ejercerá además un efecto de volumen contra el intestino, ya que lo va a desplazar y lo va a comprimir. También lo vamos a observar dilatado y con contenido isodenso a líquido. Las adenopatías metastásicas más comunes a tener en cuenta serán aquellas secundarias al cáncer renal, testicular, al cérvico-uterino y al de próstata. Sin embargo, en nuestro medio, con los pacientes pediátricos, pues tendremos que sospechar primariamente de leucemias o linfomas. En esta imagen de adquisición transversal con la aplicación de medio de contraste vamos a observar a una paciente que presenta una lesión a nivel paraórtico izquierdo y de columna vertebral. Tiene una morfología lobulada, irregular, y vamos a ver la afectación tanto en la aorta como en la vértebra, ya que prácticamente se encuentra embebida o con el signo del órgano embebido por la pérdida de la interfase adecuada entre el hueso y los tejidos blandos. Esta lesión presentó un reforzamiento nodular heterogéneo posterior a la aplicación del medio de contraste y se confirmó finalmente que se trataba de una linfadenopatía metastásica por cáncer de endometrio. En cuanto a las linfadenopatías aisladas, es muy importante saber que las causas principales son el linfoma, los tumores germinales extragonadales y el cáncer de testículo metastásico. Por tanto, cuando nosotros en un estudio de imagen nos encontramos una linfadenopatía aislada y se trata de un varón, lo más frecuente es que se trate de una afección testicular. Por lo tanto, está indicado realizar un ultrasonido complementario para buscar de forma intencionada estas lesiones. Este estudio se trata de un paciente masculino de 38 años de edad que acude a la clínica de dolor, que acude con clínica de dolor en cadera. Se le va a realizar una tomografía transversal de abdomen contrastada con fase venosa tardía y con contraste entérico positivo, en la cual podemos observar esta lesión ovalada de bordes parcialmente definidos, de centro hipodenso y reforzamiento periférico completo y delgado, en relación a una linfadenopatía paraórtica derecha aislada con necrosis central, y posteriormente se le realiza la ecografía testicular complementaria, donde se va a observar un grupo de imágenes puntiformes y pericogénicas con bordes irregulares y que no presenta sombra acústica en relación a microcalcificaciones, las cuales están agrupadas. El diagnóstico histopatológico final
de este paciente fue un tumor de células germinales con una presentación no evidente, también llamada burnout en la literatura. Un tumor seminomatoso que tiene manifestaciones extratesticulares. En las lesiones retroperitoneales debemos recordar, incluidas en las adenopatías, algunos tipos de relaciones o de signos de organodependencia. Si bien los ultrasonidos nos permiten ver algunas veces estas relaciones de organodependencia, lo ideal es que las identifiquemos por tomografía. Sin embargo, pues debemos conocerlas. En estos ejemplos, las lesiones están representadas por los óvalos. En el ejemplo A, la lesión va a rodear por completo el órgano, el cual está representado por los rectángulos, y este órgano, por lo tanto, no va a ser visible, produciéndonos el signo de órgano fantasma. En la imagen B, este órgano está incluido dentro de la lesión, la cual y podemos ver un borde parcial, lo cual nos va a provocar el signo del órgano incrustado o embebido dentro de la lesión. En el esquema C, la lesión se va a originar dentro del órgano, formando un ángulo agudo señalado por las flechas, el cual es el mismo signo que podemos observar en la imagen D, aunque de forma menos pronunciada, denominándolos simultáneamente el signo de la garra o el pico. Y por último, en el esquema D, la lesión va a comprimir, es una lesión sólida que va a comprimir firmemente el órgano afectado, mientras que a su vez se va a observar comprimida. Igualmente nos va a formar el signo de la garra o el pico. Como datos complementarios por ultrasonido que nos pueden señalar la malignidad de la linfadenopatía es el ensanchamiento cortical excéntrico, un hilio que se encuentra estrecho o ausente, la presencia de vasos irregulares o incluso de avascularidad. En este ultrasonido de escala de grises con transductor convexo vamos a observar el plano longitudinal a nivel de la aorta, donde las flechas nos están señalando la separación de la misma de la columna vertebral. Una especie de signo de aorta flotante, sin embargo no es bien caracterizado por ultrasonido, aunque sí podemos ver la elevación total de la aorta separada por la columna en diferentes puntos. En esta imagen, igualmente con un ultrasonido en escala de grises y transductor convexo con aplicación de Doppler poder, vamos a observar una lesión hipoicoica bien definida, que en este caso no solo está desplazando a la aorta, sino que la envuelve por completo y la disminuye en su diámetro anteroposterior en relación al efecto de volumen que esté ejerciendo sobre ella. Este paciente igualmente tenía un diagnóstico de una linfadenopatía retroperitoneal no especificada. En la tomografía normalmente vamos a observar los ganglios aumentados de tamaño con densidad de tejidos blandos que están adyacentes a los grandes vasos y podemos encontrar, como en el ejemplo previo de tuberculosis, la presencia de calcificaciones. También podemos encontrar calcificaciones secundarias a los pacientes que cursan con quimioterapia o con algunas metástasis, como por ejemplo las de neuroblastoma. En algunas otras lesiones de tipo infeccioso, igualmente lo podemos encontrar. Esta imagen de esta tomografía transversal de abdomen con aplicación de medio de contraste, tanto intravenoso como positivo oral, se puede observar la presencia de una lesión lobulada de tejidos blandos, la cual está mal definida y con densidad heterogénea que se localiza a nivel del mesenterio. En el interior podemos observar algunas arterias que se distinguen gracias al medio de contraste. Y tenemos que notar también la lesión similar, aunque está más pequeña, sobre la vena renal izquierda y la presencia de adenomegalias periaórticas que están señaladas con las flechas en un paciente con diagnóstico final de linfadenopatía lipogranulomatosa. Este es otro ejemplo donde podemos observar una fase simple en adquisición transversal con nódulos linfáticos agrandados, tanto en peritoneo como en retroperitoneo, están marcados con las flechas azules. Y en la segunda imagen, que es un complemento del mismo paciente en una tomografía por emisión de positrones, confirmamos los datos positivos que vimos en la primera imagen con una imagen con ávida captación de la fluorodesoxiglucosa.
Este paciente, el diagnóstico final fue una enfermedad de Rosay-Dorfman, la cual se trata pues de un desorden linfohistiocytítico que es raro y de etiología todavía indeterminada.